Si alguien tuviera que definir el juego de los bolos, lo definiría como el deporte que más representa la cultura asturiana. El juego de los bolos es de origen desconocido. Se cree que fue introducido en Asturias por los romanos o celtas, y puede que a primeros del siglo XX fuese el único juego llevado a la práctica entre jóvenes y mayores en las zonas rurales. Según información de los jugadores más antiguos del occidente asturiano, algunos de ellos de más de 70 años, se sabe que antaño cada pueblo contaba con su propia bolera y que este deporte ya se practicaba desde la infancia, pero que se jugaba los bolos de distintos modos. En unos pueblos se jugaban con 12 bolos, en otros con 16 como ahora, en otros con 20, 22, 30 o hasta 40. Y que los bolos eran bastante similares a los actuales, iban desde 8 a 12 centímetros de alto y de 4 a 8 de grosor en forma de tonel. O que en unas boleras se marcaba solo una raya, en otras 2 como en la actualidad, o 3 en otras y hasta 4. De igual forma se sabe que se jugaba en caminos o zonas públicas, como por ejemplo junto a la iglesia los domingos al acabar la misa. Cualquier día de fiesta era una buena excusa para reunirse unos cuantos mozos y hombres del pueblo, e incluso paisanos de pueblos limítrofes en las boleras de Cangas, de Gaña, Ibias, Somiedo o Laciana, y que los campeonatos duraban desde Semana Santa hasta octubre, y se jugaba la consumición, principalmente una jarra de vino en cada partida, que pagaba el equipo que perdía. Pero la tradición de un juego sano, de un deporte en el que la figura del árbitro no existe, en la que los jugadores compiten por ganar pero con total deportividad, con el máximo compañerismo entre equipos, esa tradición y ejemplo de práctica deportiva se estaba perdiendo. Ya no se jugaba casi desde el año 90, y con un gran afán por recuperar este deporte tradicional autóctono del occidente de Asturias, en septiembre del año 2000 se fundó el denominado Club Deportivo Básico Asociación del Bolo Vaqueiro. Han sido los hombres de hoy en día los que, motivados por sus antecesores y por dejar un buen legado histórico y tradicional a las futuras generaciones y conociendo la existencia de otras modalidades federadas y registradas de bolos, consiguen lo que hasta ahora les había costado tanto: que la Asociación del Bolo Vaqueiro se inscribiese como sexta modalidad de bolos en la Federación Asturiana y como club deportivo básico en la Consejería de Cultura y Deportes del Principado de Asturias. Así, en Asturias hay unas 30 modalidades diferentes de bolos. Hoy en día 7 están federadas, de las cuales 6 son asturianas: cuatreada, bolo vaqueiro, bolo celta, bolo palma, bolo rodao y batiente. Según el número de fichas, el bolo vaqueiro es, tras la cuatreada, la segunda modalidad de bolos de Asturias. Para poder organizar un campeonato se unificaron las distintas formas de jugar de los pueblos de la zona, quedando actualmente con 16 bolos, 2 rayas, una del 10 y otra del 20, con un bolo del 4 y otro del 8. Es en abril del 2001 cuando da comienzo el primer campeonato de Asturias de bolo vaqueiro con 12 equipos, 72 jugadores federados y 100 socios. 7 boleras del occidente eran testigos directos del juego de equipos por parejas e individuales. Concretamente eran las boleras federadas de Jedrez, Rengos, Moal, Gillón, Trasmonte, Vimeda y Naviedo. Tan solo un año después, en el segundo campeonato de Asturias, otros 10 equipos se unían a la competición. Ya eran 22, más del doble de jugadores se habían federado, 167. El número de socios se duplicaba a 200 y a las 7 boleras federadas se le añade una nueva en Degaña. La Asociación del Bolo Vaqueiro, en su corta historia, ya ha sido galardonada como mejor club en la primera gala municipal del deporte 2002-2003. Es este club deportivo básico, Asociación del Bolo Vaqueiro, el que no para en su vertiginoso crecimiento. Así, año tras año, hasta la actualidad, equipos y jugadores compiten en 20 boleras y los socios van en aumento, siendo ya 42 equipos con más de 300 jugadores federados y 400 socios. Da, da.
Centrándonos en la parte técnica de este juego, repasaremos el reglamento. Un reglamento sencillo y práctico, fiel a las principales normas y costumbres por las que se regía este deporte autóctono desde sus principios. Pero antes aprovecharemos para definir términos básicos como armar, marcar, cubrir, quemar o acochar. Armar: colocar los bolos verticales en línea recta sobre la piedra. Marcar: primer jugador o equipo que tira para que el contrario intente superar el tanteo. Cubrir: segundo jugador o equipo que tira para superar el tanteo y ganar el juego. Si no supera el tanteo, pierde el juego. Si lo supera, gana el juego. En caso de empate, vuelve a marcar el primero que tiró. Quemar o acochar: la bola no sobrepasa la raya del 10, con lo cual los tantos no son válidos. Ya en el terreno de juego nos encontramos con boleras, medidas y elementos. El terreno donde se practica el juego se denomina bolera y deberá tener como mínimo 35 metros de largo y 10 de ancho a partir de la raya del 10 y con un desnivel máximo favorable hacia la raya del 20 del 2%. Estas boleras deberán ser de tierra o césped a partir de la frontal de la piedra de armar. En las boleras que no se reúnan todas las medidas reglamentarias, no se jugarán partidos de competición oficial, aunque habrá una excepción. Aunque no se reúnan todas las condiciones del reglamento, para las peñas de nueva creación se podrá jugar en su bolera durante la primera temporada. En cuanto a los elementos que forman parte de las boleras son la piedra de armar, la piedra del tirador, raya del 10, del 20, bolo 4 y bolo 8. La piedra de armar, bolera o chábana será el lugar sobre el que se colocan los bolos para tirar. De unos 50 centímetros de ancho por 110 de largo, tendrá un desnivel entre el 3 y el 5% hacia la piedra del tirador. Una altura respecto al terreno de juego entre 10 y 15 centímetros en el punto más alto y dos rayas paralelas marcadas y perpendiculares al terreno de juego, cuya distancia entre ambas serán de 4 centímetros y medio. Piedra del tirador, piedra de tirar o polla, lugar donde se coloca el jugador para lanzar la bola. Estará colocada a una distancia de 4,75 metros con un margen de más o menos 5 centímetros de las rayas de la piedra de armar y deberá estar centrada y paralela a la línea de los bolos. Como mínimo tendrá 2 metros de largo y 30 centímetros de ancho, una altura respecto a la línea de los bolos entre 5 y 10 centímetros y entre 15 y 20 respecto al suelo. La raya del 10 se situará a 15 metros y paralela a las rayas de armar. La raya del 20 paralela y situada a 10 metros más abajo que la del 10. Bolo 4, de dimensiones algo mayor que los bolos, se armará en el centro longitudinal de la raya del 10 frente a los bolos y si la tirada es derribada por la bola contabilizará por 4 tantos. Bolo 8, que se armará en el centro longitudinal de la raya del 20 y en este caso puntúa por 8 tantos. Ya familiarizados con boleras, medidas y elementos que forman parte del terreno de juego, veremos materiales y medidas de bolos y bolas. El jugador será el que elija el tamaño de las bolas de madera con las que se tira la jugada, aunque suelen ser ovaladas de 16 a 17 centímetros de largo por 14 a 15 de grueso y un peso de 2,3 a 2,7 kilos. Antiguamente se jugaba con bolas redondas. Su ventaja es que no suelen quemar, pero se tantea algo menos. Y las ventajas de las bolas llamadas largas es que se tantea más, pero se corre el riesgo de quemar, es decir, la bola no sobrepasa la raya del 10. Para los bolos se utilizará siempre madera y serán redondos y con forma de tonel, con unas dimensiones de un diámetro en el centro del bolo de 6 centímetros, a las bases de 4,5 y de una altura de 9 centímetros. El bolo 4 medirá de altura 12 centímetros, el bolo 8 18 centímetros y ambos tendrán un diámetro inferior a 6 centímetros y medio. Se armarán o colocarán 16 bolos completamente juntos y siempre entre las dos rayas de la piedra de armar. Cada bolera tendrá a disposición de los jugadores participantes un lote de bolos y de bolas. Esto no impedirá que el jugador pueda jugar con su propia bola si lo desea, siempre que ésta sea de madera y que con permiso del propietario podrá ser utilizada por los restantes jugadores.
El jugador podrá cambiar de bola cuando lo desee, excepto en el transcurso de un juego, salvo en caso de extravío o deterioro grave de su bola. Y un jugador no podrá ceder su bola a ningún compañero durante un juego en el caso de que el jugador queme, es decir, que su bola no sobrepase la raya del 10. La forma de contar los tantos pudiera parecer difícil, pero como en cualquier deporte será cuestión de práctica teniendo en cuenta estos datos. Habrá jugada o tirada hacia abajo desde la piedra del tirador hasta el final y a la inversa, llamada subir mano. En ambas se podrán sumar tantos. Cada bolo tirado contará un tanto. El bolo que pase de la raya del 10 contará 10 tantos. El que pase de la raya del 20 contará 20 tantos. Para que los bolos tengan valor de 10 o de 20, deberán sobrepasar totalmente las respectivas rayas. En el caso de que un bolo quede apoyado en la piedra sobre otro derecho, se contabilizará como derecho, y si es sobre uno tirado, contará como tirado. Para que los tantos sean válidos, la bola deberá rebasar completamente la raya del 10. En el caso de que no la sobrepase, no contabilizarán los tantos y no podrá subir mano. Sí se podrá subir mano, aunque no se hagan tantos en la tirada hacia abajo, siempre que la bola pase la raya del 10. Una tirada se contará como efectuada cuando la bola sobrepase la línea de los bolos. En la tirada tanto los bolos como la bola deben estar en movimiento hasta que paren por sí solos. Nadie podrá interferir en este movimiento, ni ningún jugador ni cualquier otra persona participante o ajena al juego. Si algún bolo sale del terreno de juego, se contabilizará donde pare con respecto a las rayas del 10 y del 20. En el peor de los casos, pudiéramos encontrarnos con que se rompiera un bolo en una tirada. Se contabilizaría como válido entonces donde esté situado el trozo de mayor tamaño. En caso de que el tamaño de los trozos sea similar, se contabilizará el trozo de mejor puntuación. Los bolos 4 y 8 contarán 4 y 8 puntos respectivamente, solo si los tira la bola o en el caso que los desplace de su sitio habitual y vuelvan a quedar de pie. Para los tantos de mano o subir mano, también cada bolo tirado contará un tanto. El jugador deberá sacar mano con el brazo pegado al cuerpo y situarse con ambos pies por detrás de la raya del 10, hasta que la bola toque la piedra de armar o los bolos. Si tocara antes el suelo que dicha piedra, no se contabilizarán los bolos tirados. Para que los tantos sean válidos, la bola deberá tocar solo piedra y o bolos. Ahora veremos las distintas modalidades de campeonato, que son 5. Por equipos con 4 jugadores, con 2 jugadores por parejas, con un jugador individual y por último por peñas y concejos. En cada modalidad podrán darse 8 categorías: primera, segunda y tercera división, aficionados o veteranos y alevines hasta 12 años. Viendo ya las modalidades de juego, vemos la modalidad de equipos, que se desarrollará por el sistema de liga, el todo contra todos. Se jugará contra cada rival 2 partidos, uno en la bolera propia y otro en la contraria, designándose este orden por sorteo. Durante el transcurso del juego deberá haber siempre un jugador del equipo contrario en la parte de abajo de la bolera para hacer las verificaciones oportunas. Si una peña tiene equipos en más de una categoría, puede disponer de un máximo de 2 jugadores de la categoría inferior, excepto los 2 últimos partidos del campeonato, no pudiendo hacerlo de la categoría superior a la inferior. El capitán de cada equipo podrá hacer los cambios que desea al principio o al final de cada partida, nunca durante el transcurso de la misma, excepto por enfermedad o lesión que así lo justifique, caso en el que el jugador sería sustituido y no podría reincorporarse al juego durante ese partido. En el caso en el que un equipo no pueda presentar 4 jugadores, podrá jugar el partido con un número mínimo de 3, no pudiendo el equipo contrario jugar con menos de 4 si dispone de ellos, pudiendo jugar si se presentara durante el partido. Y durante un partido oficial, el terreno de juego solo podrá estar ocupado por jugadores de los 2 equipos participantes.
Pero ¿qué ocurriría en caso de empate? Si al término de una competición por puntos hubiera 2 o más equipos empatados, la clasificación de ambos quedaría establecida de la siguiente forma: por el mayor número de partidas ganadas en los partidos jugados entre los equipos empatados, por el mayor número de juegos ganados de cada equipo entre los empatados, por el mayor número de partidas ganadas en los partidos jugados en el total de la competición, por el mayor número de juegos ganados por cada equipo en el total de la competición. En último caso, y si persistiera el empate, se celebrará un desempate en la forma que determine el comité de competición o el comité directivo. En las modalidades de parejas e individual, los partidos se disputarán según el calendario de la temporada elaborado por la organización del campeonato. Para comenzar a jugar se sorteará el turno de tirada para el primer juego mediante moneda al aire o por el sistema tradicional pan o vino, piedra mojada por un lado. El equipo que le toque tirar primero marcará y subirá mano para que después el equipo contrario intente superar su tanteador. Ganará el juego el equipo que, sumando los tantos de tirar para abajo y los de mano, superen los de su contrario. En caso de empate, el juego será nulo y marcará el equipo que lo hizo anteriormente en primer lugar. Después del primer juego marcará siempre el equipo ganador, excepto que el equipo contrario entregue voluntariamente el juego, o que al equipo que esté cubriendo le falten de mano más tantos que los que matemáticamente son posibles hacer. Salvo en este caso, en cualquier partida de una a otra marcará siempre el equipo ganador. Los partidos se disputarán a 6 partidas jugadas de 4 juegos cada una, pudiendo existir empate a 3 partidas. El equipo ganador sumará 3 puntos y en caso de empate 1 punto para cada equipo. La forma de jugar con los bolos armados en la piedra de armar: el jugador se coloca con los 2 pies encima de la piedra de tirar y desplazando el pie izquierdo, o si es zurdo el derecho, hacia adelante al mismo tiempo que lanza la bola con fuerza a los bolos, derribándolos y lanzándolos así lo más lejos posible para hacer el máximo tanteo. Para que los tantos sean válidos, la bola debe de sobrepasar totalmente la raya del 10 y, a ser posible, derribar el bolo 4 y el bolo 8 para que cuenten 4 y 8 respectivamente. Ya sabemos algo más de un deporte y de un grupo de amigos del concejo de Cangas del Narcea, que intentaba recuperar no uno de los más antiguos deportes autóctonos del suroccidental asturiano, sino el más antiguo, el